carta de Judas, que le invito a que vaya ahí. Estamos llamando en defensa de la fe. Es una carta muy difícil. Bien, saludamos a quien nos sintoniza y bendecimos las vidas quien está detrás de la cámara. Y hermano, vamos a Judas, versículos 13 al 16. Dice así: amados, ahí deja el separador. Por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacando de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como a Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos que blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos de árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, viene el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. 16, ¿me ayuda por favor? Estos son murmuradores y religiosos que andan según sus propios deseos, y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Bien, el miércoles vimos unas cosas, hermano. Estamos hablando de cómo se introdujo a un grupo de cristianos, a la iglesia de Cristo, hermanos, que luego se empezaron a desviar con falsas doctrinas, y veíamos lo que son herejías, que son enseñanzas no fundamentadas por la palabra. Y vimos algo, hermano, que están señalados aquí algunos que empezaron a abusar de la gracia y empezaron a minimizar la ley de Moisés. Y veíamos que fueron atacados porque posiblemente ya había, ahí en el versículo 7, ya había el movimiento LGBTIQ, posiblemente ya estaba. Y vimos un par de videos donde vemos cómo un sector de la iglesia evangélica les ha abierto las puertas a ese movimiento, y veíamos en esos videos que hasta quieren ordenar ministros, hombres o mujeres con esas tendencias, y fundamentar un movimiento herético. Y veíamos, hermano, un sector de esos cristianos que se quedó llamado el antinomismo, que son los que quieren minimizar la ley mosaica, la cual, hermano, muchos creen que pueden fundamentar con congregaciones carismáticas los que están abusando de la gracia. Y veíamos, hermano, que la gracia perdona todo tipo de pecados. Por eso ellos decían
que Cristo no habló del homosexualismo, ellos dicen así, y por eso es de que le entran a ese movimiento, porque se puede perdonar todo en la gracia menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y veíamos, hermano, cómo las leyes morales funcionan hasta hoy, hermano. Están reguladas en la ley. Ya desde antes, hermano, que hubiera ley, Dios había enjuiciado a Sodoma y a Gomorra por esas conductas. Hoy traigo otro video, hermano, y les recuerdo esto, que lo que estamos viendo es que Judas está atacando a iglesia liberal. Yo lo que quiero enseñar, hermanos, para que vea hasta dónde los grupos cristianos están llegando. El miércoles veíamos eso. Hoy vamos a ver otra parte, hermano, así le pido que pongan atención. Hey, you guys go to church here? Oh, you are? Nice. Oh, nice to meet you. Nice to meet you too. This is my husband, Ron. Oh, hello, Mr. Pastor. Nice to meet you. Celebramos un 31 de octubre en mi iglesia. Pues ahí llegamos y este es el patio. ¡Ajá! ¡Entramos a la otra parte! Están celebrando Halloween dentro de una iglesia, 31 de octubre, el cumpleaños de ya saben quién. Esa es una iglesia, no es el Spartacus, El área de los jóvenes simulando ahí. Esa es una iglesia metodista. La anterior es la del hermanito Dante. Ahora se abre por esta parte de acá. Y lo que ellos se encuentran aquí adentro es un espejo. Se encuentran This reflejados. looks really unusual. Looks like death. Let's celebrate it. What do you think Jesus would think about this? ¡Qué noche tan alucinante! Casi 600 jóvenes universitarios asistieron a este evento y 42 personas aceptaron a Jesús. ¡Increíble! La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Verdaderamente, son varias las iglesias que este último 31 de octubre festejaron Halloween con la excusa de evangelizar. ¿Acaso estos pastores gastan miles de dólares solo para decirles a esas personas que está bien festejar Halloween y, sumado a esto, palmearles la espalda diciéndoles solo que Jesús los ama? Sin dudas, un evangelio muy conveniente. Ofrecen una oferta que muy pocos inconversos rechazarían, que es la absurda promesa de estar bien con el mundo y al mismo tiempo bien con Dios. Festejar Halloween y ser cristiano, estar bien con Dios y el diablo. Ante tan laxa promesa, ¿qué persona que asistió a estos eventos, en el que evidentemente se ve que gastaron miles de dólares para que ellos la pasen bien, no dejarían sus datos para pertenecer a dicha iglesia y pasar por muchas otras fiestas más sin gastar dinero? Es simplemente adherirse a una iglesia con formato de club social, que mutila la mitad del evangelio que para la visión liberal no conviene, convirtiéndose en un evangelio de mentira. ¿O acaso los apóstoles y primeros cristianos organizaron festejos por Mitra o el Sol Invictus? No me digas que se detuvo. ¿No? Dura 10 minutos. Hey, you guys go to church here? ¿A quién le echamos la culpa? Oh, you are? Nice. 10 Oh, minutos nice to dura. meet you. Hasta ahí. Oh, hello, Mr. Pastor. Nice to meet Hasta you. ahí vio. Celebramos un 31 de octubre en mi Ya. iglesia. Dura 10 minutos, No sé qué pasó. Ya sabe quién hay que echarle la culpa. Alguien que lo quiera, yo se lo envío. 10 minutos. Con eso es suficiente, hermano. Para que vean nada más cómo está la iglesia del liberal. Pero ¿sabe qué es lo que dicen? Que estamos en el tiempo de la gracia, por eso todo eso es perdón. Me hubiese gustado verlo, hermano. Así que vamos a estar viendo otros slide. Que lo que no tratamos es de denunciar algo, sino nada más para que vean en qué extremos estamos. Las iglesias, hermano, en Estados Unidos, metodistas y bautistas, ¿sabe que sacan fuera algunas? La banderita. Y hay un sector que los ordena, hermano. Así que vamos a la palabra. Fíjense, hermano,
la palabra es suficiente y ahora hacen eventos para entretener a cristianos. Por ahí había uno donde hacían en vez de noche de muertos, noches de vivos, y se disfrazaban de un personaje. Vamos a la palabra, versículo 12, por favor. Está hablando, hermano, de los que se introdujeron. Dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fíjese, hermano, cómo estaba sucediendo algo en la iglesia. Estaban abusando de la gracia. Como la gracia, hermano, perdona todo, Dios perdona todo y dijo que todo pecado era perdonado. Llegan a estos extremos y empiezan, hermano, a poner enseñanzas sin estar respaldados por la doctrina. Entonces, algo que se ve es que muchos de ellos traían una revoltura entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Les hablé el miércoles y les voy a hablar un poco hoy de lo que es el antinomismo, que tiene que ver, hermano, con aquellos que atacan la ley de Moisés. El Señor Jesucristo no se dio ese lujo. Él dijo que no venía a abrogar, que venía aquí, hermano, a cumplir. Ni Él se dio ese lujo. Y Él vino, hermano, a poner en claro de qué se trataba. Vamos al versículo 16. Porque se había metido un sector de hermanos, se había levantado, estaban trayendo ideas erróneas. Dice el 16. Dice: estos son murmuradores querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas. ¿Cómo dice ahí, hermano? ¿Usted cree, hermano, que usted y yo venimos aquí a hablar de alguien, de nosotros, para inflarlos y decirles? Nosotros venimos, hermano, a exaltar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y todos los hombres ahorita, con todo el dolor que podamos tener, hermano, añadiendo dolor tras dolor, le tenemos que seguir. Tenemos que seguirle, hermano. No tenemos otra opción. Vamos al versículo 4. Otros estaban negando, hermano, no le estaban dando la gloria a Dios correctamente. Dice el versículo 4, y aquí empieza el señalamiento. Dice: porque algunos hombres han entrado, como dice, se entraron bien todos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje, como dice ahí, hermano. Ay, hermano, cómo no vimos completo todo eso que hacían. Estaban en un extremo que es para evangelizar, como si no nos bastara la Biblia, hermano, la vida y la obra del Señor Jesucristo. Ahora usar métodos del mundo para evangelizar. Entonces, hermano, dice aquí: convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan, dice, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Y sabe, hermano, que esta es una exaltación grande que se escucha en la palabra, en las doxologías, en los cierres de las cartas, donde se exalta a Dios. Ya no se le estaba dando la gloria, hermano. Usted se imagina como esa discoteca que aparentemente era una iglesia. Usted se imagina, para empezar a hacer una oración de invocación, usted se imagina, con esa luz de láser y con todo eso, ¿cómo se llama esa música electrónica? Ahora no van a decir que no saben de esa música electrónica y todos esos disfrazados. Usted se imagina. Mire cómo en la palabra se reconoce a Dios de una manera especial. Vamos a Romanos 16. Dice: el único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo. ¿Para cuándo dice? Para siempre. Amén. Para siempre, cantamos ahorita. Primera carta a Timoteo. Veíamos el miércoles cómo habían descompuesto aún la Santa Comunión, donde unos llegaban a comer y a emborracharse. Cómo habían descompuesto todo, hermano, porque se había metido un sector de personas y empezaron a abusar de la gracia. Así que si en aquel tiempo ya estaba el ataque, ahorita, hermano, está para espantarse. Dice primera carta de Timoteo 1:17.
Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, 1:17, ¿estamos ahí? Sí. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dándole la honra y la gloria al Señor. Ahí la estaban negando. Primera carta a Timoteo 6, por favor. Dice versículo 15: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Ellos ya estaban negando, hermano, estaban en una cuestión, en un extremo ya peligroso, y Judas se levanta a denunciar que dentro de las congregaciones ya había, hermano, esa desviación. Y aquí habla, hermano, claramente, estamos ahí, versículo 4. Dice que convierten, segunda parte del versículo, dice que convierten en libertinaje, ¿cómo dice? O sea, eso que vimos nosotros en el video, esos 2-3 minutos, hicieron una reunión en el nombre del Señor, colocando una escenografía de fantasmas, de calaveras, porque dicen, hermano, que están en el tiempo de la gracia. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que le voy a decir, hermano, de lo difícil que a veces se pone. ¿Cómo se ha venido dividiendo la iglesia de Cristo? Ya vamos viendo, hermano, ya vamos en el cierre final del libro que se está viendo en las mañanas. Vea qué importante ha sido ver nuestros orígenes y a dónde anda la iglesia. En ese tiempo se levantó un movimiento que se llamó el movimiento gnóstico. Igualmente, hermano, fíjense, ya le expliqué, la iglesia es atacada de afuera, pero es dividida de adentro. ¿Y sabe a dónde nos ataca el enemigo? ¿Sabe dónde? La doctrina. Porque a unos, para nosotros, ahorita que viene fin de año, nos van a decir que somos cerrados, que nosotros no le entramos a esto, que no le entramos a aquello. Y va a haber otros que le entran, hermano, a ese extremo. Entonces, ese movimiento gnóstico, ese movimiento de pensamiento, la palabra gnóstico, si usted algún día lo ha oído, si alguna persona dice que es ateo o simplemente dice que es gnóstico, usted le dice, ay, qué bueno que ya me vacuné. Quiere decir conocimiento. Se decían los del conocimiento o los gnósticos, que era otro sector de hermanos que se habían levantado. Ya vimos en las cartas de Juan que estaban los docetistas, y entonces ellos decían, esos liberales, que ellos eran los estudiados de la iglesia. Y mire, hermano, que es una bendición tener estudios, tener alguna licenciatura y algunos posgrados, una bendición. Pero ya lo estaban usando mal, porque empezaron a menospreciar a los hermanos, porque en el tiempo de que estaba la iglesia naciendo, había hermanos que no sabían leer ni escribir, y había otros que eran esclavos, y entonces los estudiados los menospreciaban, y por eso era el movimiento gnóstico, los del conocimiento, porque habían porque estaban estudiados. Mire, vamos a Santiago 2. Usted va a decir, hermano, qué bueno que soy de Iztapalapa. Mire, hermano, con todo respeto, pero quien ha ido a las congregaciones de Santa Fe, donde están allá otros machuchones, diría que tú no entras a esos grupos. Congregaciones muy grandes no entran más que a grupos. Tú llegas ahí, hermano, y estás en el metro de Pantitlán, y tiene sus grupitos los hermanos. Santiago 2, versículo 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Llegaron los hermanos, y como estén, hermano, a como venga, tú los recibes, hermano, con el gusto de siempre.
Porque si en vuestra congregación, acuérdense que estaban en casas, entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae ropa espléndida y le dices: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: tú estate allí en pie, o siéntate aquí debajo de ¿qué? Allá de la escalera para atrás. Pregunta: ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5, por favor. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Hay iglesias de ricos, hermano? Sí. ¿Hay hermanos que sí buscan a dónde reunirse porque su posición económica es otra? Sí. Y eso te hace, hermano, tener la iglesia en sectores. O sea, nada de que, hermano, si tenemos una célula y ya dicen en qué municipio. Entonces, a muchos cristianos del primer siglo se les estaba olvidando que una de las asignaciones de la iglesia de Cristo era predicarle a los pobres. Ahí dice el versículo 5. Hermanos, hoy pregunta: ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Está recordando que no hay que hacer a un lado a nadie? Pero sabe, hermano, se han hecho sistemas. Por eso, si algún día tú has visto iglesia por televisión, tú no vas a pensar que los que están en las primeras filas, no vas a pensar que son cualquier hermano que llegó temprano. No, ¿sabe cómo les llaman? Las filas VIP, los de la unción. Y los demás no entran. Eso es, hermano, tener la iglesia en sectores. Lucas 4. Nada de que llegó un hermano que vende fuera del metro, nada de eso. Todos los empresarios y empiezan a hablar ahí, los machuchones empiezan ahí a decir: aquí están unos hermanos, unos hijos míos, y empiezan a decir: aquí están el hermano. ¿Cuántos? A lo mejor no son estudiados, pero sí son ricos. Lucas 4. Se vino a Nazaret, donde se habría criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su ¿qué? Costumbre. Y lo invita. Si alguien llega de invitado, no tan fácil te levantan a predicar. Dice que se levantó el ¿qué, hermano? Se cree que él ahí la cuidaba, se cree. Y se le dio el profeta del libro de Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito. Vea cómo el Señor se encuentra en las escrituras. Y vea todas las asignaciones que tenía. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quién? Número 1. Vea, hermano, usted difícilmente hoy encuentra de esos megartistas que digan que ellos están predicando en las zonas pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. O sea, que digan: no, nosotros tenemos unos orfanatorios. A pregonar libertad a los cautivos, esas personas que están debajo de los puentes, vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. 19, lo lee, por favor. A predicar el año agradable del Señor. Están los pobres en lista, porque somos del mismo cuerpo, hermano. Qué bueno que usted siempre ha estado en congregaciones donde, hermano, usted puede saludar, ¿verdad? Un día vino una hermana, me decía, y lo voy a decir así, hermano, lo digo con toda humildad, y me veía la hermana y veía yo que estaba bromeando un poquito, y me veía, me dice: usted y su hermano son bien sencillos. Luego ya después le programa. Es que nosotros no nos podemos acercar a la mesa donde están los pastores. Así anda la iglesia de Cristo, hermano. Mire cómo de los encargos que le dieron al apóstol Pablo, después de que él fue localizado como una generación segunda de apóstoles, mire qué encargos le dieron. Gálatas capítulo 2. Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, está hablando el apóstol Pablo, Jacobo, Santiago, Cefas, o sea Pedro,
y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Lean 10, por favor. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Eso, hermano, es estar en la asignación. Esos gnósticos tenían sus ideas, así como hoy, hermano, usted puede escuchar a muchas personas que creen en los dones del Espíritu Santo, y habrá otros que digan que no lo creen. Habrá otros que digan que creen en los apóstoles, habrá otros que digan que no. Y habrá otros que digan que creen en el movimiento de la risa. Esos son los que abusan de la gracia. Porque se paraba uno y decía, ¿te caes o te ríes? No, pues me quiero reír. No, pues yo me quiero caer. Ya había, hermano, esos sectores con ideas. Entonces ellos decían, hermano, creían en el mundo dualista, lo que es el espíritu y la materia, y ellos creían que el espíritu es esencialmente bueno y la materia esencialmente mala. Y entonces creían que solamente Dios es espíritu, y por tanto Cristo de alguna manera no se hizo carne, porque la materia es malo. Entonces, de alguna manera, la consumación de la obra redentora, ellos la decían así, que Cristo, antes de ir a la cruz, o sea, antes de ser procesado, antes de ser lastimado, lo que vino fue su espíritu, y que toda la procesión, o sea, todos los golpes, todo fue en espíritu, y cuando llega a la cruz está en espíritu, cuando él lo sepultan está en espíritu, y entonces la obra redentora perdía la esencia, donde el Señor Jesucristo, hermano, se hizo carne. Y cuando Él se va al cielo, entonces ellos ya habían, todo lo había hecho de alguna manera, no lo había hecho Dios legalmente. Entonces todas esas doctrinas se van metiendo a las iglesias. Como hoy sucede, fíjese, hermano, para minimizar la obra de Dios, como en las congregaciones, en algunas, venden ciertos fetiches. En Costa Rica hay un hermano que vende agua ungida, un argentino, para acabarla de acabar por si a alguien le duele. Ya no nos caían bien, ¿sí o no? Se puso, decía que él tenía gel, ya ve que se puso el gel que fueron años de gel ungido de $1,000 pesos. Eso, hermano, es fetichismo. Miren, los de Pare de Mentir, yo espero que los hermanos que están compartiendo en las mañanas tengan la habilidad de hablar y meterse y atacar esas doctrinas sin miedo, hermano. No tengan miedo. Los de Pare de Mentir, ellos eran evangélicos y son fetichistas. Pague por sufrir, ¿o cómo es? Pare de... Entonces te dicen, aquí está la rosa de Sarón, dice, va a ser orada por el obispo Flores, ya que estaba aquí. Sí, luego me la devuelve esa noche. El obispo Flores va a estar y tal. La astilla de la cruz de Cristo dice, bendecida desde allá, agua del Jordán. Y ahora traen el manto sagrado. Mire, ¿sabe qué se atrevieron a hacer esos? Una copia del templo de Salomón y un arca de la alianza, y la llevaban ¿sabe? Aquí la trajeron ¿cómo se llama donde estaba el hipódromo? ¿Cómo se llama ese centro de convenciones? Esos lo trajeron, y era un sector de evangélicos. Entonces, hermano, si usted algún día no tiene sueño, préndale ahí y vea todas las barbaridades que hacen. ¿Sabe quiénes eran? Evangélicos. Y de repente tú ves hermanos que se dicen, hermano, que hacen cuadros, los pintan y dicen, estos cuadros son bendecidos para que cuiden tu casa. Y tú, hermano, si tú no tienes doctrina, ¿sabes qué haces? Me lo llevo. O mascadas ungidas. Bueno, hubo uno que dijo, traigan las escobas de su casa.
Es en serio. ¿No se imagina? Usted la deja la escoba y le dice: cuando quiero, ya quiero la jerga afuera para que no me llegue yo. Todo eso lo vamos a ver, hermano. Nada más téngame paciencia. Pero ahorita se trabó ese video, hermano. Alguien metió la mano. Tengo ganas de que bajen y lo envíen otra vez, pero los gnósticos, hermano, ¿sabe qué tenían en la cabeza? Decían que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento era otro. Esa es una doctrina herética, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, hermano. Para ellos decían que el Dios de la creación era uno y el Dios de la revelación del reino y de la redención era otro. No podían explicar, no podían decir, hermano, no alcanzaban a separar cómo es que Dios de una manera progresiva se viene dando a conocer al hombre. Usted observe a Job, y él conocía a Dios en una parte. Él sabía que le proveía y lo cuidaba, y cuando vino su prueba, él le dijo que él era el creador, ¿sí o no? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estabas? 200 preguntas y ni una. Y luego dijo él: yo sé que mi Redentor, porque no conocía al Salvador. Así lo mismo nosotros. Usted y yo llegamos aquí como nuestro Salvador. Llegamos y teníamos Salvador, pero después tú vas viendo al Dios creador, protector, al proveedor. Tú vas viendo, hermano, y va creciendo. Entonces, hermano, usted y yo, por eso es que es bien importante que usted y yo tengamos doctrina, que la busque, hermano, porque si no creen cualquier cosa. Hay hasta cristianos que se disfrazan de judíos, ¿no los ha visto? Llegan con su shofar, ¿sí o no? Así estaba, hermano, los gnósticos. No alcanzaban a entender, hermano, así que Dios lo hace todo de una manera progresiva. Tú tienes un pequeñito y le vas enseñando poco a poco. Tú no tienes un niño de 1 año y le vas a decir: te voy a dar una clase de álgebra ahorita, pero quiero que me pongas atención. Te voy a explicar ahorita el artículo 127 de la Constitución, para que sepas tus derechos políticos. ¿Estamos, hijo? ¿Verdad que no? Digas progresivo. Le vas enseñando, hermano. Así es Dios. Estos no alcanzaban a separar, identificarse. Ellos decían, hermano, que el Dios del Antiguo Testamento era limitado. Ellos decían, hermano, que era ignorante el Dios del Antiguo Testamento. Entonces, hermano, tenían tanta falta de sabiduría que a los que en la Biblia tenemos nosotros por villanos, ellos los ponían por héroes. Son de los que le llamaban a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y dice la historia que de esos gnósticos salieron otros que se llamaron los ofitas. Y la palabra of quiere decir serpientes. O sea, ellos de alguna manera adoraban la serpiente. Está como ahorita el logo del mundial. ¿No parecen 2 cobras? O yo soy el que ya estoy bien loco. ¿No parecen 2 cobras? Ya si las ve así. ¿Verdad que sí? Ay, yo dije, ya me estoy poniendo mal. Estos de este tiempo donde está atacando Judas, consideraban a Caín, a Coré, a Balaam grandes héroes, y nosotros a esos 3 los tenemos por rebeldes. Esos 3 no obedecían, y los 3 trajeron tropiezo. Mire cómo dice aquí, estamos ahí en Judas, versículo 10 y 11. Pero estos blasfeman de cuantas cosas, ¿qué dice? No conocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. 11, por favor. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí está, hermano, un sector de herejes. Los ataca y se decían, así los clasificaron por gnósticos, porque se decían del grupito de los estudiados. Estaban negando la unicidad de Dios. Consideraban, hermano, que
que no era el mismo Dios el del Antiguo Testamento que el del Nuevo Testamento? ¿Por qué cree, hermano, que es bueno que le echemos ojo a algunos cantos que son panteístas? No se espante, la palabra soy feo, pero no tiene nada que ver con el hermano. Déjeme y se lo digo. El panteísmo es la doctrina que dice que Dios es todo y todo es Dios. O sea, si él dice, ¿quieres ver a Dios? Ahí está el sol. Ese es panteísmo. Si alguien dice, yo quiero ver la luna, ahí es Dios. No, hermano. Si usted dice, yo vi a Dios, vi a Dios en el mar, no, hermano. Dios está separado de su creación. Amén. Él está separado. Usted puede ver, hermano, cuántos cantos dicen ahí. Ayer te vi, ¿verdad? Fue más grande que la luna. Y te vi aquí, te vi allá y te vi allá. No, hermano, está separadito. Está ahí, hermano. Está delicado el asunto. Pero nada más para que vea, hermano, como si tú estás fuera de doctrina, también compones cosas erróneas, hermano. Son, hermano, los que dicen así. Y Dios está claramente por encima de su creación, ¿verdad? Dice, hermano, que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? Se dice así. Y el firmamento anuncia la obra de ¿qué? Está ahí, hermano. Así que los gnósticos veían en el Antiguo Testamento a Dios limitado. Y entonces, hermano, el Antiguo Testamento lo ponían patas arriba. Fíjense lo que le voy a decir. Nosotros debemos entender que la liturgia que ocupa la iglesia de Cristo es la del Nuevo Testamento. Y entonces, hermano, nosotros no metemos la liturgia del Antiguo Testamento porque esa Dios se la dio a los judíos. Entonces hacían una revoltura. Por eso cuando tú llegas a una congregación y está adornada con cosas que le dieron a los judíos, hermano, a ti te vienen. Si tú dices, hermano, también las danzas, miren, los judíos, déjenle digo, no danzaban dentro del templo. ¿Sabe dónde danzaban? Afuera. Usted nunca ve en la Biblia que dice estaban danzando adentro, danzaban afuera. Entonces, hermano, así está. Estos herejes no solamente negaban la unicidad de Dios, sino lo hacían pedazos. Y a veces así sucede, hermano. Tú oyes algo y te gusta o nos gusta y tienes que pasar, hermano, por la doctrina. Para usted y para mí, hermano, la revelación es para llegar a Dios. Nada más hay un mediador, ¿sí o no? Señor Jesucristo. Se la palabra. Versículo 19. Dice ahí, estos son los que causan, ¿qué dice? ¿Los quiénes? Aquí usted ya conoce la palabra, ¿verdad? Metrosexual, que está a 1 metro de ser homosexual. Entonces, ¿qué es un sensual? ¿Usted ha visto a personas que se arreglan más de la cuenta? ¿Ha visto a hombres que se enchinan las pestañas y se ponen, no sé cómo se llama? Las mujeres ponen un rímel, pero ¿cómo se llama el que está fijo? Ay, va a decir, no, hasta me van a decir ahorita cuánto vale. ¿Sí ha visto a personas, hermanos? ¿Ha visto a personas así? Aquí están, dice, estos son los que causan divisiones. Y dice, ¿quiénes? Los que ya traen un exceso de atracción hacia ellos. Ay, unos, ¿sabe cómo se visten unos? Se sienten bien chavorrucos. Aquí no hay uno de esos. Para interactuar con los jóvenes, ¿cómo se visten? Como jóvenes. Ya están bien grandes. Ya están bien grandes y traen la ropa rota. Está bien viejito y trae la ropa rota. Aquí dice que son los que introducen divisiones. Entonces, hermano, les decía hace un rato que ya había una especie de distinciones entre los miembros de la iglesia, hermano. Mire, vamos a la primera de los Corintios, versículo 17. Ya está. Está hablando el apóstol Pablo porque le mandaron quejas. Él dice ahí, hermano, al principio, ¿quién se las dio? Dice, los de Chloe, dice, fueron los que me dijeron. Pero no lo vamos a descubrir, ¿verdad? Dice, pero al anunciarnos esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para ¿qué?
Vea cómo estaban abusando de la gracia. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, primera oigo que hay entre vosotros, ¿qué dice? Divisiones. No se puede, hermano, no se puede estar, no podemos tener una reunión, hermano, si tenemos diferencias. Quiero que le diga, no va a subir la alabanza más que al plafón y va a rebotar. Para que funcione la iglesia, tu vida y la mía y nuestra relación con Cristo, debemos de estar en acuerdo, si no, no funciona. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos de entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. O sea, no están en orden, hay que hacerlo con orden. Uno tiene hambre y el otro ¿qué? Hermanos, tomar la Santa Cena, pues ya comieron, ya hasta comieron. Cuando es un acto, hermano, simbólico, algo pequeño, estos comen y los otros ¿qué? Hermano, es que se vaya a abrir aquí algún corazón aquí, pero para que una persona se embriague debe de haber ciertas bebidas, o sea no a la primera. O sea que en poco tiempo, ¿qué hacían estos? Ya estaban borrachos. Estaban denigrando, hermano, el sacramento de la Santa Comunión, lo que instituyó Cristo para la iglesia, para recordarnos a qué vino y a dónde vamos. Lo estaban denigrando. ¿Cómo estaban esos hermanos? Borrachos. ¿Qué versículo andamos? 22 dice, ¿por qué pues no tenéis casas en donde comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Aquí entran a los pobres. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? ¿Qué dice? ¿Cómo estamos ahí? Ya. Otra vez, ayúdame. Vamos a ver el video completo, hermano, para que vean cuánta liberalidad hay de los hermanos. Con todo y sonido. Es simplemente adherirse a una iglesia con formato de club social, que mutila la mitad del evangelio que para la visión liberal no conviene, convirtiéndose en un evangelio de mentira. ¿O acaso los apóstoles y primeros cristianos organizaron festejos por Mitra o el Sol Invictus como excusa, para después del festejo predicar el evangelio a los que asistieran a dicho festejo? Bajo el mismo marco lógico que hoy defienden estas iglesias, los veremos en algunos años celebrando la marcha de orgullo gay, con la misma absurda excusa de la predicación del evangelio, y con homosexuales que dejarán sus datos y aceptarán formar parte de dicha iglesia que festeja su día mientras les dice que simplemente Dios los ama. Resulta muy conveniente este tipo de predicación sin llamado al arrepentimiento. Algo que sí hizo Jesús, Juan el Bautista y los apóstoles. Como dijimos, son varias las iglesias que utilizaron la misma excusa de la evangelización para festejar Halloween. Solo hablaremos de 3 de ellas. Los 2 primeros casos son de 2 mega iglesias, el de la iglesia de Perú, Camino de Vida, y la iglesia River Arena, de Dante Gebel. El video que se hizo viral es el de una integrante del grupo de jóvenes de Camino de Vida, con millones de vistas en TikTok. En ella, la joven muestra a asistentes y a servidores del lugar disfrazados dentro del evento, que sin dudas parecía una discoteca. El video termina apelando a que 42 personas habrían aceptado a Cristo. Una manipulación de la verdad. 42 personas aceptaron una oferta que pocos inconversos rechazarían: estar bien con Dios y no dejar el mundo. Un completo engaño. En el caso de la iglesia de Dante Gebel, el evento se vino anunciando toda la última semana, con diseños propios de la fiesta de Halloween. Fondo de cementerio y letras tenebrosas. El evento, un recorrido tipo feria, fue decorado con telarañas, calabazas, bichos y con un ataúd, mientras se veía a los jóvenes festejando y saltando. El recorrido terminaba con regalos de dulces, tal cual la fiesta de Halloween propone. Uno de los pastores afirma que al final del recorrido les predican el evangelio. De seguro, también dirán un número de conversos, pero no serán conversos al evangelio, sino al club social que organizó la fiesta. La fusión exacta entre el mundo y la iglesia. Verdaderamente, la forma más holgazana de querer quedar bien con el mundo y con Dios.
Un paréntesis, debemos hacer sobre los TikTokers que son seguidores de Dante Gebel. Curiosamente, algunos de ellos juzgaron lo que sucedió con el festejo de Halloween de la iglesia Camino de Vida, pero no así el festejo de la iglesia de Dante Gebel, pese a que las dos iglesias apelan al evangelismo como fin supremo de los dos eventos. Además del hecho de que estos seguidores de Dante son propensos a repetir y repetir que quienes juzgan son religiosos y fariseos. Ahora los vemos juzgar a ellos, y están tan enceguecidos por el fanatismo al predicador, que ni se dan cuenta de ello. Debemos juzgar con justo juicio. El predicar el evangelio es trabajo de todos los días del año, pero montar una fiesta de miles de dólares, aceptando los mandatos de dicha fiesta anticristiana, y fusionándolo con un festejo de la iglesia, apelando a la predicación del evangelio, es una excusa para satisfacer las demandas seculares. Debemos despertar y reconocer los límites morales bajo la luz de las Escrituras. De no ser así, tendremos cada vez más iglesias liberales festejando no solo Halloween, sino el Día de Orgullo Gay, con la excusa de predicar el evangelio. Entonces, ¿cuál es el límite moral? Existen en la actualidad fiestas populares en distintas partes del mundo. Tomemos el ejemplo de la fiesta pagana a la Pachamama, muy popular en distintos países de Sudamérica. ¿Acaso las iglesias de esas zonas deberían gastar miles de dólares en realizar una emulación de la fiesta, con bailes y comida a los asistentes para excusar todo diciendo que se predicó el evangelio? Definitivamente no. Eso no producirá frutos dignos de arrepentimiento. La predicación del evangelio no debe tener disfraz de secularismo. Por último, un evangelista grabó a una iglesia en Estados Unidos que también festejaron Halloween. En el video vemos cómo el evangelista conoce a los pastores del lugar y en reiteradas ocasiones le pregunta a los integrantes de la iglesia si Jesús estaría de acuerdo con esto. De seguro publicaremos el video completo en estos días, con la traducción. Lo bueno es que cada vez más jóvenes están despertando ante el cuento que los predicadores liberales estuvieron imprimiendo en la mente de tantos cristianos estos últimos años, haciéndolos sentir mal por juzgar lo malo de lo bueno. Y hoy tenemos muchos jóvenes que, además de ver mal las cosas que suceden, argumentan a la luz de las Escrituras como máxima autoridad en cuestiones de fe y conducta. Lo que están haciendo estas dos iglesias es ser igual al mundo, es no ser luz. La Biblia dice que nosotros somos luz en este mundo, no podemos ser igual al mundo. Y esto solo me recordó algo que se encuentra en Apocalipsis. En Apocalipsis, Dios le envió un mensaje a unas iglesias diciéndoles cuáles eran sus errores y cuáles eran sus virtudes. Bien, hermano, la intención nada más es denunciar a veces a dónde está la iglesia, en qué extremos está, hermano. Quien tiene el juicio verdaderamente es Dios. Además le digo, hermano, que siempre el pueblo de Dios es atacado. Es atacado. Los gnósticos, ellos se sentían más por las letras, entonces hacían a un lado a los pobres, a los hermanos que tenían necesidad. Así que había sectores dentro de la iglesia, y eso, hermano, debe ser muy triste, porque Cristo murió por todos, ¿no? Esos intelectuales, los que estudian, se elevaban. Los no estudiados eran los que iban a ir al infierno, decían ellos, no pasaban de ahí. Entonces, hermano, ahí colocaban. Debe saber usted esto, que no nada más había hermanos pobres, había esclavos. Debe saber que Dios no aprueba la esclavitud. Él hasta tenía, hermano, el jubileo para que salieran libres. Dice, ustedes son mis siervos, dice. Yo los saqué de la esclavitud de Egipto. ¿Cómo es que ustedes compran esclavos? Entonces, hermano, había en la iglesia amos y había esclavos. Vamos a Efesios, ya vamos terminando. Efesios capítulo 6. Está hablando el apóstol y le está hablando a todos. Dice así, Efesios 6, versículo 5, dice: siervos, obedeced ¿a quién? A vuestros
Ay, hermanos, está bien duro. O sea, había cristianos que compraban humanos. Dice, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Imagínense qué difícil enseñarles cómo debían de tener conducta y decirles a los hermanos. Ahora imagínense tratar con hermanos. ¿Cómo es posible que compren personas, las maltraten? Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Vea cómo les tenía que decir, para que cada que les hicieran los trabajos hagan de cuenta que se los hacen a Cristo, sabiendo que el bien de cada uno que hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Lea el 9, por favor. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Imagínense, hermano, ahorita que la prédica fuera un poco diferente. Decir, hermanos, ¿cuántos hermanos tienen siervos aquí de esos de los que no obedecen? Vengo a traerles un mensaje, y a los que son esclavos, por favor, de aquí. ¿Cuántas cosas han introducido o hemos introducido a la iglesia de Cristo? Haciendo distinción de esas formas. Así que Judas, les decía yo la semana pasada, Judas es un libro difícil porque no trae ningún texto motivacional como a muchos les gusta, ¿verdad? Que digan, no, te va a empoderar y te va a dar este año. Pues no. Están enfrentando a todos esos que estaban maltratando a los hijos de Dios, y lo estaban haciendo de muchas formas. Así que, hermano, así está. Así está. ¿Por qué cree, hermano? Ya pasen aquí. Que es tan importante estar, pero bien listos. Qué atractivo sería, ¿verdad? Poner ahí afuera algo para atraer a los de afuera con su mismo sistema. Así está el ataque. A lo mejor no se compara, ¿verdad?, lo que es el Halloween aquí en México, que hoy fue muy fuerte. Las redes sociales son un monstruo. Hicieron la famosa marcha zombie, ¿verdad? Ay, qué bueno que no ve nada. Hicieron una marcha zombie, tanto aquí en esa como acá en Reforma. La hicieron. Y sabe, hermano, así estamos hoy en este tiempo. Las redes sociales son buenas, pero mal utilizadas traen destrucción. Póngase en pie, hermano.